Buenos días, nuevamente con todos. Vamos a hacer un ejercicio más sobre equilibrio de un sólido o estática utilizando las tres leyes del equilibrio. ¿Sí? En este caso tenemos una figura, una viga AB que tiene un peso de 800 newtons y vamos a determinar la tensión en el cable de apoyo y literal B, la fuerza del pasador A sobre la viga. Este ejercicio es muy interesante, muy completo, nos va a permitir utilizar herramientas como por ejemplo funciones trigonométricas, triángulos, rectángulos y obviamente las tres leyes, las tres condiciones de equilibrio. Entonces, pongamos mucha atención a la resolución de este ejercicio para que lo podamos entender y obviamente resolverlo, ¿sí? Tenemos aquí la viga, tenemos una viga que está inclinada con 35 grados de acuerdo a esta pared vertical, ¿sí? Entonces, vamos a colocar el diagrama de cuerpo libre, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre con todas las fuerzas que están trabajando sobre esta viga. Tenemos aquí al final de esta viga un peso de 500 newtons, ¿sí? Ahí está este peso. Vamos a ponerle W, ¿ya? Luego también tenemos una tensión, ¿no es cierto? Aquí hay un cable que está haciendo una tensión, entonces tenemos una tensión en dirección hacia la izquierda, ¿sí? Esta es la tensión que estaría haciendo este cable, una tensión. También tenemos el peso de la barra o de la viga, ¿sí? Nuevamente recuerden el centro de masa en la Tierra está en su punto central, en su centro de gravedad, por lo tanto, vamos a decir que el peso de la viga está trabajando en la mitad de ella, ¿no? Entonces aquí vamos a poner peso de la viga. Le vamos a poner WS para diferenciarlo de este peso de acá arriba. Entonces, este va a ser W del sólido y este va a ser un peso W de un bloque que está ahí, de este bloque que está colgado, ¿no? ¿Sí? Y por último, las reacciones del pasador, ¿sí? Aquí hay un pasador, tiene dos reacciones, recuerden, trabaja con reacción en el eje X. La podemos poner aquí una reacción en el eje X y una reacción en el eje Y. Reacción en el eje ya. Reacción en Y. RX, RY. Igual podemos colocar aquí el ángulo de inclinación, que es de 35 grados, ¿ya? Y ahora sí podríamos empezar a resolver este ejercicio de acuerdo a todos los datos que tenemos reflejados, ¿sí? Algo muy importante, no conocemos la longitud de la barra, ¿no? ¿Sí? No sabemos cuánto mide la longitud de la barra, entonces vamos a poner un nombre, una letra, ¿sí? La longitud de la barra. Le vamos a poner que esa barra tiene una longitud L, ¿sí? Tiene una longitud L, ¿ya? La longitud de la barra es L. Nos toca trabajar eh, de manera literal con letras porque no nos han dado un valor numérico. Entonces vamos a trabajar con un valor literal L, ¿sí? Es muy importante esto, ¿ya? Listo. Ahora sí, ya he hecho el diagrama de cuerpo libre, puesto todas las fuerzas que están actuando sobre este sólido, sobre esta viga. Vamos a empezar con los datos primeramente. Voy a colocar aquí los datos. Datos. Sabemos que W vale 800 newtons, ¿ya? Perdón, la viga del sólido, el peso del sólido son 800 newtons, ¿sí? El peso del bloque, como vemos en la imagen, tiene 500 newtons. ¿Sí? El ángulo que ya está ahí colocado, 35 newtons, en fin, esos son los datos más importantes en este ejercicio, ¿sí? Ahora sí, vamos con las condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a cero, ¿ya?
¿Qué fuerzas nomás están trabajando en el eje X? Pues la reacción en X, positiva, menos la tensión. Miren que está apuntando hacia la izquierda, entonces sería menos la T y esto es igual a 0. No hay otra más. De aquí podemos obtener que la reacción en X es igual a la tensión y esta es nuestra ecuación 1. ¿Sí? Obtuvimos una ecuación 1 muy rápidamente con la sumatoria de fuerzas en X. Listo. Vamos con sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y, esto también debe ser igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje Y? Reacción en Y, positiva, menos el peso del sólido o de la viga y menos el peso del bloque, ¿ya? Igual a 0. Podemos de una vez despejar. Aquí tenemos la reacción en y esto es igual al peso del sólido. Pasan ambos como positivos, ¿no? Tanto el peso del sólido como el peso del bloque son negativos, al otro lado pasan positivos, ¿sí? La reacción en Y, sabemos que es esto 800, esto de aquí vale 500, la sumatoria entre ambos es 1300 newtons. Y ya tenemos una de las dos reacciones que nos están pidiendo, ¿no? La fuerza del pasador A sobre la viga. Y hemos encontrado la reacción en Y que vale 1300. Nos hace falta la reacción en X, que está acá. Tenemos ya la ecuación 1 y nos hace falta la tensión. ¿Listo? Entonces, vamos, sigamos trabajando. Toca ahora sí aplicar sumatoria de torques. Como es obvio, la sumatoria de torques tendrá que hacerse con respecto al punto A, porque aquí está el eje de rotación con respecto a este pasador, es lo que está girando. Entonces, sumatoria de torques con respecto al punto A debe ser igual a 0. Recuerden, torque antihorario positivo. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos. Sumatoria de torques con respecto al punto A. Reacción en X y reacción en Y no producen torque porque fuerzas que están actuando en el mismo eje de rotación o en la misma línea de acción del eje de rotación no producen torque. Por lo tanto, RY o RX y RX no tienen torque, carecen de brazo de palanca. ¿Sí? Listo. Entonces, la primera sería el peso del sólido. La PB es, ¿produce o no produce torque? Sí produce. La pregunta es si es que es positivo o negativo. Pues es negativo, ¿no? Miren, está en dirección contraria al torque positivo. Sí, le hace un torque horario. Le hace girar de esta manera. Entonces, sería negativo W del sólido multiplicado por su brazo de palanca. No sabemos cuánto vale su brazo de palanca, ¿no? Recuerden que para encontrar el brazo de palanca nosotros prolongamos la línea de acción de la fuerza hasta lograr la perpendicularidad con el eje de rotación y ese es el brazo de palanca, es decir, el brazo de palanca es esta distancia de aquí, ¿no? Desde el eje de rotación hasta donde formó la perpendicularidad con la línea de acción de la fuerza. Entonces, a este le vamos a llamar un brazo de palanca 1, la D1, ¿ya? Listo. Entonces vamos a poner aquí multiplicado por D1. Siguiente fuerza, el peso del bloque. Misma historia, torque negativo menos W multiplicado por su brazo de palanca. Nuevamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Prolongamos la línea de acción de la fuerza hasta encontrar la perpendicularidad con el eje de rotación, que sería el de aquí. Aquí está la perpendicularidad, es decir, el brazo de palanca va desde el eje de rotación, desde el punto A hasta donde encontramos la perpendicularidad, es decir, este será el brazo de palanca 2, esa distancia, es decir, de 2. ¿Ya? Siguiente fuerza, la tensión. La tensión, esta sí le produce un torque positivo, ¿sí? Dirección antihoraria,
es decir, T, la fuerza, multiplicado por su brazo de palanca. Misma historia. Prolongamos la línea de acción de la fuerza, y está prolongada, hasta lograr la perpendicularidad con el eje de rotación, que pues si prolongamos el eje de aquí sería este. Este es el eje de rotación, su brazo de palanca está ahí. Por lo tanto, el brazo de palanca es de esta distancia, ¿no? Un poquito chueco. Ya. Brazo de palanca va desde el eje de rotación hasta la perpendicularidad. Este es el brazo de palanca de 3. Puede ser este de 3 de aquí, como también puede ser esta de acá, ¿no? Recuerden que son los mismos, ¿sí? Las distancias son las mismas, entonces pueden ser el de aquí o este de acá. Entonces, de 3 y esto es igual a 0, ¿ya? ¿Qué tenemos numéricamente? Eso podemos ya reemplazar, nos podemos ayudar reemplazando los valores numéricos, ¿sí? El peso del sólido, sabemos que es 800 multiplicado por D1, menos el peso del bloque, 500 por D2, y la tensión que la desconozco. Esto es igual a 0. Vamos a poner la ecuación 2, ¿sí? Ahora, nuestro reto aquí es encontrar los brazos de palanca, el proceso para encontrar los brazos de palanca. Entonces, para encontrar los brazos de palanca, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Porque ya el ejercicio prácticamente está resuelto y hemos agotado todas nuestras herramientas, pero aún así nos hace falta conocer brazos de palanca. ¿Qué utilizamos? ¿Qué les había dicho? Utilizamos triángulos rectángulos, utilizamos teorema de Pitágoras, leyes de ángulos internos de un triángulo, aplicamos funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, todas las herramientas que tengamos al alcance. Entonces, vamos a encontrar los brazos de palanca. Primerito, como ya podemos ver aquí, nosotros tenemos triángulos rectángulos formados. Es decir, un triángulo rectángulo grande, les voy a ir recalcando, en donde la hipotenusa sería el sólido y los catetos serían la distancia de 3 y la distancia de 2. ¿Sí? Un triángulo rectángulo grande. ¿Ya? Mira. Y un triángulo rectángulo pequeño en donde la hipotenusa sería la mitad de la longitud de la barra hasta donde está trabajando la fuerza, este cateto de aquí, ¿sí? Y el brazo de palanca de U. ¿Ya? Entonces lo que nos convendría es conocer este ángulo de aquí. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo conocer este triángulo rectángulo? ¿Sí? Pues obviamente con el concepto de ángulo plano o ángulo de 90 grados, ¿sí? Esto de aquí, este 35, con este ángulo que yo necesito encontrar, necesariamente deberían sumar 90 grados. Miren aquí, ¿sí? Esto sería 90 grados porque es un cuadrante, ¿no? Esto es 90 grados. Por lo tanto, si esto vale 35, ¿cuánto vale este ángulo? Haciéndole una resta sencilla, 90 menos 35, tenemos que ese ángulo vale 55 grados. ¿Ya? Y esto se convierte en una ventaja para nosotros, porque ya conocemos un ángulo y este ángulo es común para los dos triángulos rectángulos que les había mencionado, ¿sí? Tanto para el triángulo pequeño como para el triángulo rectángulo grande. Es el mismo valor de ángulo. Entonces, es un ángulo compartido. Y eso nos puede ayudar para calcular estos brazos de palanca que nos hacen falta, ¿sí? Recuerden nuevamente que toda la barra tiene una medida L o longitud L que nosotros le habíamos puesto, ¿sí? Y si es que ponemos L, entonces el peso de la viga está trabajando en la mitad. Para escribirlo en función de la misma incógnita sería L sobre 2, ¿sí? Porque es la mitad. Entonces, L dividido para 2, que es la mitad. Entonces, ya tenemos ahí, de forma literal, también las hipotenusas de nuestros triángulos rectángulos. Listo. Pero nuestro objetivo es encontrar cuánto vale de uno
¿Y cuánto vale de 2? Es decir, los catetos adyacentes al ángulo. Si digo cateto adyacente, quiere decir que lo más usual para resolver este ejercicio sería la función coseno, porque el coseno asocia a los catetos adyacentes. Entonces, vamos a aplicar el coseno. Primero para el triángulo pequeño. Voy a poner triángulo pequeño. Aquí voy a describir. Para el triángulo pequeño, el coseno de 55 grados. Aquí es igual. Cateto adyacente, que viene a ser la de 1, sobre la hipotenusa. La hipotenusa vale L sobre 2. Listo. Esta L sobre 2 está dividiendo. Lo vamos a subir a multiplicar. Me queda L sobre 2 multiplicado por el coseno de 55 grados. Esto es igual a T1. Estos valores podemos obtenerlo numéricamente, es decir, el coseno de 55 y al multiplicarlo por L sobre 2 o por un medio, que vendría a ser lo mismo, o en otras palabras, dividirlo para 2, también podríamos obtener un número, ¿no? A ver, obtengamos coseno de 55 grados y eso le dividimos para 2, me sale 0,29. Entonces, aquí sería 0,29 L. Esto es igual a D1. Ya tenemos un brazo de palanca de 1. Vamos a hacer lo mismo para el triángulo grande para poder encontrar el brazo de palanca de 2. Igualito, aplico el coseno de 55 grados, pero ahora para el triángulo grande. Para el pequeño, ahora estamos trabajando con el grande, en donde el cateto adyacente viene a ser de 2, que es nuestro brazo de palanca, sobre la hipotenusa, que ahora viene a ser toda la viga completa, es decir, L, ¿sí? ¿Cuánto vale? Entonces, L está dividiendo, le subimos a multiplicar, tenemos coseno de 55 grados. Y esto es igual a la distancia 2, o el brazo de palanca 2. Coseno de 55 grados también lo podemos obtener en nuestra calculadora. Nos queda 0,57, en la calculadora nos da, multiplicado por L, esto es igual a nuestro brazo de palanca 2. ¿Ya? Tenemos ya los dos brazos de palanca. Vamos con el brazo de palanca 3, con el de 3. ¿Sí? ¿Cómo podemos obtener el brazo de palanca? Recuerden que el brazo de palanca puede ser este de 3 o este de 3 de aquí. Podemos utilizar cualquiera de los ángulos, ya sea el de 55 grados o el ángulo de 35 grados. ¿Sí? Entonces, podemos trabajar en el mismo triángulo grande, ¿sí? Debajo del mismo triángulo grande y aplicar, y ya no en el coseno, ahora sería el seno de 55 grados. ¿A qué es igual el seno de 55 grados? Cateto opuesto, que en este caso viene a ser nuestro brazo de palanca de 3 sobre la hipotenusa, que ya sabemos que vale L, ¿no? Misma historia de la de arriba. L sube a multiplicar al seno de 55 grados y esto es igual a de 3. ¿Ya? Seno de 55 grados podemos obtenerlo de manera numérica. Me sale 0,82 L, ¿no es cierto? Y esto es igual a de 3. Listo. Ya están nuestros brazos de palanca. De 1, de 2 y de 3. De forma literal, obviamente sí, porque no sabemos cuánto vale L. Pero lo bueno es que todos están expresados en función de L. Entonces se reduce a una sola incógnita. Vamos a seguir trabajando. Vamos a reemplazar en nuestra ecuación 2 a los brazos de palanca para poder seguir resolviendo este ejercicio. Entonces, reemplazamos los brazos de palanca. Reemplazo en la ecuación 2. ¿Sí? Aquí vamos a poner brazos de palanca.
Reemplazo en la ecuación 2 los brazos de palanca. ¿Qué me dice la ecuación 2? Menos 800 por D1. Menos 800 multiplicado por D1 que vale 0,29L. ¿Ya? Cierro paréntesis. Menos 500 multiplicado por D2. D2 vale 0,57 L más la tensión. No sabemos cuánto vale la tensión, eso sigue siendo otra incógnita más, multiplicado por el brazo de palanca de 3. Acá está, vale 0,82 L, y esto es igual a 0. Resolviendo estas operaciones, aquí me quedaría menos, mi calculadora me da 232 L. Recuerden que L es incógnita, se mantiene. 500 por 0,57, aquí me sale menos 285 L más 0,82 L y a su vez T. Esto es igual a 0. Listo. ¿Qué tenemos en esta ecuación? Miren ustedes. Recordemos clases de la básica elemental, básica superior, matemática, factor común. ¿Cuál es el factor común? ¿Qué término se está repitiendo? El valor de L. Y como es una ecuación igualada a 0, si yo saco factor común, automáticamente esta L se va a simplificar. Se simplifica, ¿sí? Se simplifica y por lo tanto elimino esta incógnita L que me estaba estorbando, por así decirlo. Entonces ya se elimina y la ecuación se reduce a esto, menos 232 menos 285 más 0,82T. Y esto es igual a 0. Sí, porque hemos eliminado la incógnita L, utilizando matemática básica. Y ahora sí, nos haría falta encontrar T, que es la única incógnita que nosotros tenemos. Entonces, este menos 232 menos 285 van a pasar al otro lado. Pasan como positivos ambos. Me queda 0,82T. Es igual a 517. Ya. Y este 0,82 pasa a dividir. 517 dividido para 0,82. T es igual a 630,49 newtons, según mi calculadora. 630,49 newtons. Listo. Y por último, bueno, ya está literal A calculado. La tensión en el cable de apoyo vale 630,49 newtons. Este mismo valor reemplazo en la ecuación 1. Recuerden que me hacía falta la reacción en X, que me dice Rx es igual a T. O sea, reacción en X es igual a lo que está aquí, 630,49 newtons. Y ya está la reacción en X también. De igual manera que lo hemos hecho ya en algún ejercicio anterior, si queremos podemos escribirla a la reacción R en forma de vector. Aquí me quedaría 630,49 en Y. Y la reacción en Y que ya habíamos encontrado por acá vale 1300 newtons. Es decir, 1300 en J newtons. Y ahí está ya nuestro literal B. Ese sería nuestro ejercicio. Entonces, eh, volveremos asimismo a grabar otro video con algún otro problema sobre esta. Hasta luego.